Durante años me estuve preguntando de dónde podían haber sacado los testigos de Jehová unas ideas tan absolutamente retorcidas para traducir de esa manera su Biblia. No existe ninguna Biblia como esta, ninguna Biblia cambia los textos así. Esto había sido una inspiración original suya o se habían basado en algo. Y durante años me lo estuve preguntando hasta que lo descubrí de una manera absolutamente casual. Cuando los testigos de Jehová mencionan su traducción torcida de Juan 1:1, solamente se apoyan en otra versión que es igual, una versión que es la versión de Johannes Greber, que según ellos era un sacerdote católico. Estuve buscando la versión de Johannes Greber, pues removiendo Roma con Santiago, como decimos ahí en España, a ver si podía encontrar cómo alguien había podido traducir tan mal como ellos el Nuevo Testamento. Y un día, casualmente, la versión de Johannes Greber cayó en mis manos. Y era una versión curiosa, porque el autor decía que había recibido una ayuda especial a la hora de traducir su versión. Les voy a leer lo que dice Johannes Greber de su traducción, una traducción que se parece como una gota de agua a otra gota de agua a la versión del Nuevo Mundo, la versión de los testigos de Jehová. En el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento, Johannes Greber dice así: muchas contradicciones entre lo que aparece en los rollos antiguos y el Nuevo Testamento surgieron y fueron tema de las oraciones de Greber, de las oraciones constantes de Greber, pidiendo guía. Greber se encontraba con que lo que él pensaba y lo que veía en el Nuevo Testamento era distinto, de modo que oraba pidiendo guía. Fíjense a quién oraba pidiendo guía. Oraciones que fueron contestadas y las discrepancias clarificadas por el Espíritu Mundial de Dios. La esposa de Greber, una medium del Espíritu Mundial de Dios, fue a menudo el instrumento para dar las respuestas correctas de los mensajeros espirituales al pastor Greber. Johannes Greber había sido un sacerdote católico, pero después se hizo espiritista. Y tenía que traducir de alguna forma el Nuevo Testamento, y se encontraba con que el texto griego no coincidía con sus enseñanzas espiritistas. Él creía también que Cristo era un ser creado y que era el arcángel Miguel. No creía tampoco en el infierno ni en la inmortalidad del alma. Y cuando iba traduciendo el Nuevo Testamento desde el texto griego se encontraba con que aquello era distinto, de modo que pidió una orientación. Y como su esposa era una medium espiritista, pedía a los espíritus que le aclararan cómo tenía que traducir Greber su Nuevo Testamento. Y los espíritus se lo decían. Y salió una cosa idéntica a la traducción de los testigos de Jehová. ¿Y sabían los testigos de Jehová que efectivamente Greber era un espiritista? Pues sí. Aparece en distintas publicaciones de ellos diciendo que efectivamente era un espiritista. En la Atalaya del 15 de febrero de 1956, en la página 111 y párrafo 11, dice así: está muy claro que los espíritus en los que el ex sacerdote Greber cree lo ayudaron en su traducción. Pero pese a que sabían que era un espiritista, pese a que sabían que había espíritus demoníacos que le habían ayudado en su traducción, ellos editaron la versión del Nuevo Mundo, que era idéntica a la versión espiritista de Greber. Y parece que empezamos a terminar de atar cabos sobre quién dirige la sociedad de los testigos de Jehová. En este sentido es bastante claro. Esto no es una pura cuestión de especulación teológica, esto no simplemente es una discusión académica. Lo que está en juego es mucho más importante. La Biblia habla de que solamente existe un Dios y de que todos tendremos que comparecer un día ante ese Dios. Ninguno de nosotros va a poder decir a Dios: bueno, te podíamos interesar un poco, ¿no? Nos diste unas normas morales, querías algo de nosotros, pero a fin de cuentas no te interesábamos tanto como para convertirte en uno de nosotros y morir en la cruz. Lo que la Biblia dice es que durante siglos, hombres de Dios, profetas inspirados por el Espíritu Santo, mostraron claramente, de manera repetida, que era el mismo Dios el que iba a venir a redimirnos. No se iba a lavar las manos con nosotros enviando a un simple arcángel. En absoluto iba a decir: bueno, los hombres me interesan, pero vamos, no tanto como para complicarme la existencia. Estoy muy a gusto en el cielo y en mi trono se está muy bien como para bajar a la tierra. Por lo tanto voy a enviar a un arcángel.
La Biblia dice que efectivamente Dios mismo se encarnó y lo hizo por todos y cada uno de nosotros. No por todos nosotros, también por ti. Durante años me estuve preguntando de dónde podían haber sacado los testigos de Jehová unas ideas tan absolutamente retorcidas para traducir de esa manera su Biblia. No existe ninguna Biblia como esta, ninguna Biblia cambia los textos así. Esto había sido una inspiración original suya o se habían basado en algo. Y durante años me lo estuve preguntando hasta que lo descubrí de una manera absolutamente casual. Cuando los testigos de Jehová mencionan su traducción torcida de Juan 1:1, solamente se apoyan en otra versión que es igual, una versión que es la versión de Johannes Greber, que según ellos era un sacerdote católico.